Hola a todos, bienvenidos a Computación aplicada al diseño. En esta oportunidad vamos a conocer la interfaz del programa Adobe Photoshop. Vamos a conocer su barra de herramientas, sus paletas, su barra de menús y las opciones de herramienta. Comencemos. Tenemos aquí el programa Photoshop abierto. Este es nuestro entorno de trabajo. Al lado izquierdo encontramos nuestra barra de herramientas. Nuestra barra de herramientas podemos utilizarla desplegada completamente como lo vemos aquí en una sola línea. Si le damos clic acá, podemos verla en dos líneas, ¿sí? Entonces queda a nuestra discreción si la queremos utilizar en una línea o en dos líneas, o si la quisiéramos mover de lugar, también podemos tener la opción de moverla de lugar. Tenemos total libertad para manipular nuestro entorno de trabajo. Tenemos aquí nuestras herramientas de trabajo. Vemos que cada una de las herramientas tiene una pestaña, un triangulito, que lo que me demuestra esta opción es que yo tengo herramientas hermanas que están guardadas en subgrupos, ¿sí? Entonces cada herramienta tiene sus hermanas o su familia. Por ejemplo, si yo abro la pestaña de los lazos, vamos a encontrar que no solamente puedo utilizar un lazo, sino que tengo 3 lazos diferentes y cada uno trabaja de manera distinta. Si vemos, siempre vamos a encontrar su icono, su nombre, dependiendo del idioma en el que lo tengamos, y al lado derecho una letra. Esta letra lo que nos indica es el método abreviado de teclado o el comando, o una opción para poder seleccionar la herramienta de manera más rápida sin la necesidad de irnos a la barra de herramientas para seleccionar. Por ejemplo, yo voy a utilizar el comando de acceso rápido de la herramienta selección o mover, que tenemos acá, es la primera. Su comando es V dental. Si yo presiono V, automáticamente me aparece mi herramienta mover. Si yo presiono L, que era el comando de los lazos, me aparece la herramienta lazo. Y así sucesivamente vamos a ir conociendo los comandos de las herramientas que vayamos utilizando. Si nosotros nos acostumbramos a utilizar las herramientas con sus comandos, vamos a hacer nuestro trabajo hasta un 50, un 80% más rápido. Así que les recomiendo que se vayan aprendiendo los comandos para poder utilizar el programa con mayor rapidez y mayor facilidad. Ahora, ya conocimos nuestra barra de herramientas del lado izquierdo. Sobre esta barra tenemos, si lo notamos aquí, tenemos el icono de la herramienta que nosotros tenemos actualmente seleccionada. Al lado tenemos las opciones de la herramienta. Dependiendo de la herramienta que nosotros tengamos seleccionada, estas opciones van a cambiar de acuerdo a los usos de la herramienta. Por ejemplo, si vuelvo a seleccionar la herramienta lazo, L, miren, aparece nuestra herramienta lazo y sus opciones que son diferentes. Si yo selecciono la herramienta brocha o pincel, miren, aquí está, su comando es B labial, ¿sí? Aparecen sus opciones en la parte superior. Esta es nuestra barra de opciones. Muy bien, ya tenemos la barra de herramientas de nuestro lado izquierdo, nuestra barra de opciones y arriba de esta tenemos nuestra barra de menús. Estos menús nos van a ayudar a trabajar también con diferentes efectos, filtros que podemos aplicarles a nuestras imágenes. La mayoría de estos menús son menús que podríamos encontrar en otros programas, como es el caso de archivo o edición, y otros que son más específicos del programa Photoshop, como imagen, ¿verdad? O filtro. Muy bien, ya conocimos entonces, recapitulando, nuestra barra de herramientas del lado izquierdo, nuestra barra de opciones, nuestra barra de menús en la parte superior del programa, y ahora vamos a conocer nuestra barra de paletas. Aquí nosotros encontramos las paletas que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, paletas de color, ¿verdad? Tenemos muestras de color,
¿ya? Y dependiendo del tipo de trabajo que nosotros realicemos, podemos encontrar ajustes y las capas es algo que nosotros utilizamos muchísimo. Ahora, nosotros podemos ver o visualizar nuestro programa con diferentes aspectos, ¿ya? O estilos para visualizar nuestro entorno de trabajo. Si vemos aquí en la parte superior de las paletas, vamos a encontrar este cuadrito. Aquí nosotros podemos cambiar nuestro entorno de trabajo. Por ejemplo, actualmente nosotros estamos trabajando en aspectos esenciales. Nosotros podríamos, por ejemplo, cambiar nuestro entorno de trabajo para trabajar con pintura. Nos va a aparecer en el lado de las paletas y también cambian algunas de nuestras herramientas de acuerdo al estilo de trabajo. Entonces, como si yo estuviera trabajando, por ejemplo, en pintura digital, entonces los pinceles, eso es algo que yo necesitaría utilizar muchísimo y por eso me aparecen en las opciones ya en este lado derecho. Si yo, por ejemplo, trabajara en fotografía, ¿verdad? Entonces yo podría trabajar con el aspecto de fotografía. Ven que nuestro entorno de trabajo cambia. Le dan prioridad, por ejemplo, al histograma, los ajustes que nosotros ya los vimos, acciones, etc. A continuación, vamos a crear un documento nuevo. Para hacerlo tenemos dos opciones. La primera, yo lo llamo la manera lenta, que sería irnos a Archivo, Nuevo y comenzamos. La manera rápida es utilizar el comando. Si se fijan, dentro de las opciones de archivo, nosotros tenemos siempre al lado derecho comandos. ¿Ya? Esto lo que nos va a hacer es facilitar el trabajo para que nosotros no tengamos que irnos a la barra de menús y buscar archivo y buscar nuevo, sino que simplemente utilicemos el comando N para crear el nuevo documento de un solo o control N si estamos utilizando Microsoft. Entonces lo voy a hacer con el comando N o control N me abre automáticamente la ventana donde puedo crear un documento nuevo. Muy bien, ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Photoshop está planteado de tal manera que nos da opciones para todos los tipos de trabajo que realizamos en diseño. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en fotografía, entonces me van a aparecer medidas de fotografía, normalmente en píxeles. Si yo voy a trabajar para impresión, entonces voy a tener medidas de papeles, ¿verdad? Que es el sustrato en el que nosotros trabajamos. Si vamos a trabajar para ilustración, entonces igual vamos a tener medidas de acuerdo a las ilustraciones que usualmente utilizan los diseñadores. Si yo trabajo para la web, medidas para móvil o para película y video. En esta ocasión nosotros vamos a conocer o ver el entorno de acuerdo a una impresión. Por ejemplo, crear un documento nuevo para impresos. Imaginemos que nosotros vamos a trabajar nuestro diseño tamaño carta. Entonces vemos que ya tengo yo predeterminadas, ¿verdad? El tamaño carta, legal, tabloide, A4, que son las que más se utilizan en nuestro medio para impresión. Vamos a utilizar tamaño carta, pero quiero que vean que tenemos más opciones. Aquí abajo tenemos plantillas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un póster, entonces ya me aparece una plantilla que yo puedo trabajar, ¿verdad? Lo mismo para tarjetas de presentación, maquetar un libro. Imagínense que vayamos a hacer un diseño para una lata de aluminio o camisetas o tazas, etcétera, o toda la papelería de una empresa, por ejemplo. Ya nos vienen predeterminados ciertas plantillas que nos ayudan a desarrollar nuestro trabajo más rápido. Volviendo a la selección, selecciono el tamaño carta y quiero que vayamos aquí al lado derecho. Aquí vamos a encontrar las medidas exactas de ese tamaño carta que acabamos de seleccionar. Ven que ahorita nuestra disposición está en pulgadas, entonces tamaño carta en pulgadas son 8.5 por 11 pulgadas. Si de repente yo no estoy muy familiarizado con las pulgadas, entonces yo puedo cambiarlo, por ejemplo, a centímetros o milímetros o píxeles. Siempre van a ser las mismas medidas, ¿verdad? Pero en la unidad de medida que nosotros trabajemos. Entonces, por ejemplo, 8.5 por 11 pulgadas en centímetros vendrían siendo 21.59 por 27.94
centímetros. Ya me vuelvo a las pulgadas. Y ahora quiero que vean que también nosotros podemos decidir la orientación del documento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar vertical, entonces selecciono acá. O si quiero trabajar horizontal, pues lo selecciono horizontal y ven que las medidas cambian, ¿verdad? Se dan vuelta, 11 por 8.5. Vuelvo a vertical y quiero que vean la resolución. Recuerdan que la semana pasada hablábamos sobre la resolución de las imágenes. Bueno, pues esto está muy relacionado y nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta de acuerdo al tipo de trabajo que vamos a realizar. Entonces, en el caso de este documento que estamos creando, es para impresos, entonces trabajaría yo en 300 píxeles por pulgada, que es el estándar de resolución para impresos. Y el modo de color, si yo lo voy a imprimir, vendría siendo un modo de color CMYK, ¿recuerdan? Entonces vamos a cambiar aquí, vamos a abrir la pestañita y vamos a colocar CMYK. Listo. Vamos a dejarlo a 8 bits, eso no lo vamos a mover, ¿verdad? Y el fondo nosotros podemos decidir qué color va a ser el fondo desde un inicio. Igual lo podríamos cambiar más adelante, pero tenemos varias opciones. Puedo colocarlo blanco, negro, ponerle un color que yo desee o dejarlo transparente, etcétera. Ya, entonces, a manera de la clase vamos a colocarlo transparente y le damos crear. Ya se crea mi documento. Este documento es tamaño carta. Ya creamos un documento nuevo donde nosotros podríamos comenzar a trabajar. Muy bien. Ahora vamos a aprender a abrir archivo. De tarea, nosotros tenemos 3 ejercicios que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces tenemos que abrir nuestros documentos. La manera lenta sería irnos a archivo y buscamos abrir. ¿Ven? El comando de abrir es comando o control O, ¿verdad? De open en Microsoft. ¿Ya? Entonces le doy abrir, ¿ya? O utilizo el comando o control O. Bien, yo ya tengo abierta la primera imagen, así que yo voy a abrir únicamente la segunda y la tercera. Para seleccionarlas, simplemente le doy clic, shift, clic a la otra. Ahora, si yo quisiera seleccionar varias salteadas, por ejemplo, yo quiero seleccionar esta y la tercera, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? Clic, si yo le doy shift, clic, se seleccionan todas. Lo que haría para poderlas seleccionar salteadas, utilizaría la tecla comando o la tecla control. Entonces selecciono una, control, clic o comando, clic y se selecciona. Le doy a abrir y automáticamente me aparece aquí una ventana que me dice que si quiero utilizar el perfil incrustado de color y yo le voy a decir que sí, para que se mantengan los colores que yo tengo en la imagen actualmente. Muy bien, entonces tengo aquí los 3 archivos, el A, tengo el B y tengo el C. Aquí voy a aprovechar para ver que, por ejemplo, el B lo tengo desordenado, digámoslo así. Entonces simplemente, miren, yo agarro la ventanita y la muevo, miren, aquí, vamos a ver. Pasamos la C hacia acá, listo. Entonces tengo A, B, C. Repito, vamos a ver para que podamos ver que nosotros podemos mover nuestras ventanas. ¿Ven que tengo la B acá? Y ahora, ahí las movemos. Entonces yo tengo mi imagen A, mi imagen B y mi imagen C. Ya abrimos archivo.